Hola, ¿qué tal a todos? Con este video damos por terminado este pequeño curso introductorio a los circuitos eléctricos. En el video anterior hablamos sobre las leyes que aplican para el análisis de circuitos, como son ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Y como dijimos, en este video nos enfocaremos en los circuitos serie, paralelo y los respectivos divisores de voltaje y corriente. Comencemos. Circuito en serie y división de voltaje. Para el caso de un circuito con resistores, estos se encuentran en serie cuando por ellos fluye la misma corriente, como lo podemos observar en la imagen. Y gracias a la LVK o ley de voltajes de Kirchhoff, sabemos que la suma de voltajes en este circuito es igual a 0. Y haciendo el respectivo despeje e igualación de las fórmulas mostradas anteriormente, encontramos que para un circuito en serie, el valor de la resistencia total o resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Para este caso, R1 más R2, quedándonos el circuito de esta manera con una única resistencia. Para el caso de la tensión o voltaje en cada una de las resistencias, hacemos el respectivo despeje de las ecuaciones y nos queda de esta forma. Para el caso de el voltaje en B1 es igual a R1 sobre la suma de las resistencias por B, y para B2 es igual a R2 sobre la suma de las resistencias por B. Como podemos observar, la tensión de la fuente B se divide entre los resistores en proporción directa al valor de sus resistencias. Y a mayor resistencia, mayor caída de tensión o de voltaje. A esto se le conoce como principio de división de tensión. Y a este circuito en específico se le llama divisor de tensión o divisor de voltaje. Por último, en general, si un divisor de tensión tiene n resistores en serie con la fuente, el valor de la tensión en el enésimo resistor será el que se muestra en esta ecuación. Por otra parte, tenemos el circuito paralelo y divisor de corriente. En el circuito paralelo encontramos que las resistencias comparten dos puntos, por lo tanto su voltaje es el mismo, como podemos observar. Y como ya sabemos, por LSK o ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que entra a los nodos es igual a la que sale. Por lo tanto, tenemos que I1 más I2 es igual a la I total. De esta manera, la corriente en cada resistor es diferente y está dada por esta ecuación. De igual forma que en el circuito en serie, podemos encontrar una resistencia equivalente del circuito para poder hallar la ecuación de corriente correspondiente a cada resistencia en dicho circuito, de lo cual obtenemos esta ecuación para la resistencia equivalente y quedamos con el circuito de esta forma. Finalmente, y sabiendo que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia equivalente, obtenemos que la corriente total I es compartida por los resistores en proporción inversa a sus resistencias. Y es a esto que conocemos como principio de división de corriente y a este circuito como divisor de corriente. Bueno, ahora nos encontramos aquí en Proteus para comprobar lo visto anteriormente. Primero vamos con el circuito serie, divisor de voltaje. Entonces, para esto tenemos un circuito sencillo con una fuente de 5 voltios, una resistencia de 1K y una de 3.3K. Aquí tenemos el voltímetro y los amperímetros para comprobar ahorita los respectivos valores. Entonces, según lo visto, tenemos que la resistencia equivalente de este circuito es igual a la suma de las dos resistencias. Entonces tenemos 1K más 3.3 para un total de 4.3K, que es el circuito que tenemos aquí con los 5 voltios y la resistencia equivalente. De igual forma, tenemos la fórmula para encontrar el voltaje sobre cada una de estas resistencias. Como podemos ver, B1 es igual a R1 sobre R1 más R2, todo esto multiplicado por el voltaje, y B2 es R2 sobre R1 más R2 multiplicado por el voltaje. Haciendo el reemplazo del valor de las resistencias y el voltaje, obtenemos que B1 es 1,16 voltios y B2 es 3,84 voltios, lo cual cumple la ley de voltajes de Kirchhoff, en el cual tenemos un voltaje de entrada de 5 voltios que es igual a la suma de los dos voltajes que caen sobre las resistencias, 3,84 más 1,16 igual a los 5 voltios. Entonces vamos a comprobar nuestros cálculos en el simulador. Corremos con F12
Y como podemos observar, todo corresponde. En la primera resistencia tenemos un voltaje de 1,16 voltios, como lo habíamos calculado, y en la segunda 3,84 voltios. Y una corriente constante de 1,16 miliamperios durante todo el circuito. Y como podemos ver, son los mismos valores que tenemos en el circuito reducido. Ahora vamos con el circuito paralelo divisor de corriente. Para este hemos elegido este pequeño circuito con una fuente de 5 voltios, una resistencia de 1K y una resistencia de 3.3K. Los mismos valores que usamos para el circuito en serie. Entonces a continuación montamos aquí nuestros diferentes probadores, como es el amperímetro y el voltímetro. Y hacemos la resistencia equivalente a este circuito. Recordemos que para el circuito paralelo es R1 por R2 sobre la suma de las resistencias, de lo cual obtenemos que la resistencia equivalente es 0,767 kilo ohms. Montamos el circuito, aquí está, 5 voltios, 0,767 kilo ohms. Encontramos el valor de la corriente a través de ley de Ohm. Entonces, como ya sabemos el valor del voltaje, 5 voltios, y el de la resistencia, y obtenemos que en el circuito hay una corriente total de 6,52 miliamperios. Como en el circuito paralelo se hace una división de corriente, entonces vamos a calcular la corriente que cae sobre cada una de las resistencias. Como vimos las fórmulas, para calcular I1 tenemos R2 sobre la suma de las resistencias multiplicado por la corriente total, y para la corriente 2 R1 sobre la suma de las resistencias por la corriente total del circuito. Hacemos el respectivo cálculo reemplazando y obtenemos que I1 es igual a 5 miliamperios e I2 es igual a 1,52 miliamperios, cumpliendo de esta forma la LSK o la ley de corrientes de Kirchhoff. 5 miliamperios más 1,52 para un total de 6,52 miliamperios. Ahora comprobamos que todos nuestros cálculos estén correctos corriendo la simulación. Como podemos observar, 6,52 miliamperios entran al circuito y se dividen entre las dos resistencias, una que consume 5 miliamperios, la otra 1,52. Al ser un circuito paralelo tenemos un voltaje constante de 5 voltios en las dos y lo comprobamos aquí en el circuito con la resistencia equivalente. Finalmente preparé este pequeño ejemplo con unos LEDs. En la parte superior podemos observar un ejemplo de un circuito en paralelo y en la parte inferior uno en serie. Entonces, como pueden ver, los dos están alimentados con 3,3 voltios y entonces corramos la simulación. Efectivamente el circuito paralelo enciende, ya que todos los LEDs están recibiendo el mismo voltaje, pero por otra parte el circuito en serie no está encendiendo, ya que el voltaje se divide, entonces no está logrando alimentar a todos los LEDs. En cambio, si le subimos el voltaje al circuito en serie a 9 voltios, evidentemente prenden todos los LEDs. Si le subiéramos el voltaje al circuito en paralelo, correríamos el riesgo de quemar los LEDs, ya que sería demasiado voltaje para estos. Eso ha sido todo con este pequeño mini curso. Espero les haya gustado. No olviden dar like, comentar y suscribirse.